Acompaña a Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, se nos va planteando un mundo cada vez más centrado en un elemento, lo veíamos en un gráfico de BlackRock, como decía Eva, hay un mundo que se divide claramente entre lo que veíamos antes de globalización a un mundo que se segmenta, que se divide en bloques y además donde empresas dicen yo antes no podía competir globalmente, pero localmente ahora sí, dentro de mi bloque. ¿Qué importancia tiene para los próximos años, para las próximas décadas, ese camino hacia la desglobalización que va cogiendo cuerpo cada vez más, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania? Yo no sé si diría camino hacia la desglobalización. Sí, hay una cierta desglobalización, ¿no? Pero lo que hemos tenido sobre todo hasta ahora es una hiperglobalización, con una serie de efectos negativos, muchos de ellos, desindustrialización, concentración de mercado en grandes empresas y desequilibrios macroeconómicos que vienen de esa fuerza, digamos, centrífuga del factor trabajo y centrípeta de los beneficios, con unos beneficios cada vez más inflados y unos salarios cada vez más bajos. No es una hiperglobalización, y lo dice la UNCTAD y lo dicen muchos organismos internacionales, no es una hiperglobalización que esté generando todo beneficios, ¿no? y tiene sus límites. De ahí que luego haya habido todas las derivas del globalismo y de todo lo que hemos empezado a ver, de la intervención de lo privado sobre lo público y demás. Pero lo que estamos enfrentados, digamos, es una hiperglobalización con muchos defectos y sin una gobernanza mundial adaptada. No se podía hacer, yo pienso que no se podía hacer globalización sin habernos sentado antes a repensar Bretton Woods o a repensar todo lo que es la institución internacional y multilateral, ¿no? Es decir, Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Tú no puedes plantear una globalización. Es que, en definitiva, pasamos de relaciones internacionales a relaciones transnacionales a través de cadenas de valor global, como llevamos hablando tanto tiempo, ¿no? Las cadenas de valor global ya son menos controlables por los países. Las políticas económicas son menos fáciles de aplicar en un mundo de cadenas de valor global y transnacionalizado. El tema es que hemos dejado ir sin ocuparnos de que esa gobernanza a la antigua, de después de la Segunda Guerra Mundial, no puede funcionar igual en un mundo transnacionalizado, en el que las naciones solo son vías de paso de grandes cadenas de valor y de negocio. Entonces yo creo que eso es lo que le está faltando al mundo en este momento y que plantea además todas las tensiones en este momento de unipolar versus multipolar y demás, ¿no? ¿Eso nos ha llevado también al globalismo? Claro, el globalismo en el fondo es la impotencia de la gobernanza global ante ese hecho. Es decir, los grandes grupos, BlackRock y demás, tienen un tema de rentabilidad. Ellos tienen que mantenerlo. Han ejercido muchísima presión al ver que la nueva gobernanza no se instituía. Y de hecho no se ha instituido porque no hay nuevo orden mundial. Habla mucho Soros, habla mucho del nuevo orden mundial. No existe. Las instituciones son las mismas, los esquemas son igual de antiguos, pero sin embargo, vamos. Y entonces la impotencia... Pero no existe, perdona que te interrumpa, sí. También porque hace 2 años y medio cambió el modelo. Es decir, no se esperaba Occidente una guerra como la que ahora mismo tiene abierta en Ucrania, ¿no? No, claro. Bueno, y tampoco la crisis del 2008, ni la pandemia, y desde luego la crisis con China y el tema de Ucrania, ¿no? Son temas que exacerban todavía más la situación. Pero el problema de fondo está en eso, en que no se ha adaptado la gobernanza y entonces ha aparecido el globalismo. ¿El globalismo qué es? Pues las presiones de los grandes grupos privados, que hay que dejarse, yo creo que hay que dejarse ya de hablar de conspiraciones de los Soros y demás, que hablar Soros es parte y muchos otros son parte de grupos privados de defensas de grandes intereses que en el fondo lo que están intentando es imponer la rentabilidad privada sobre los políticos y lo están consiguiendo. De hecho, los políticos son cada vez más débiles en Davos frente al poder privado, ¿no? Tenemos lo que yo diría una privatización de la red pública. Estamos realmente privatizando lo público. Los organismos internacionales están siendo tomados por el poder privado y por el dinero del poder privado. Eso no es que sea bueno o malo, lo que hay es que controlarlo. Lo que hay es que tener una OMS o una organización tal y ver qué está pasando dentro. Hay organismos que están de auditoría que están preparados para hacerlo, pero no lo han hecho, ¿no? Creo que hay que verificar todo eso, repensar y repensar también el papel en Europa, ¿no? Y de la Europa que tenemos en este momento. Entramos luego en Europa, pero antes, para no irnos del tema, sí. Dices que hay ese nuevo modelo o ese modelo a través de grupos de presión que buscan ese beneficio privado. ¿Tienen como elemento fundamental el control social para permitir que pueda seguir manteniéndose ese beneficio? Es decir, que ese 1% rico necesita el control social para que pueda mantenerse el modelo con, aquí lo decimos mucho, yo lo digo mucho, esa nueva aristocracia, esa neoaristocracia que dice hay que volver, y para eso, para volver a la nueva aristocracia, hay que laminar la clase media
gracias al control social, tener una población muy controlada y que diga, oiga, usted no se preocupe, no sufra, no tenga estrés, aquí tiene su paga, y va a hacer cosas diferentes. De tal manera que el control social sea el elemento fundamental. Tendrá menos y será feliz, ¿no? Como dicen en Davos. No tendrá nada directamente. No tendrá nada y será feliz. Pero que me cargo la clase media. La ruptura de la clase media es el resultado de esa hiperglobalización que genera enormes grupos y gente aislada destinada a ser paniaguada y mantenida con rentas. Y eso no es un sistema que puede funcionar. O nos adentramos en eso, o por mucho que discutamos globalismo, tal, no vamos a solucionar nada. Ese es un capitalismo que funciona mal con la hiperglobalización, ¿no? Y eso es lo que hay que arreglar. Entonces ahí, bueno, pues claro que hay ingeniería social, la hemos denunciado mucho. Desde hace 4 años que escribí el primer libro sobre Soros rompiendo España, y es porque veía una ingeniería social, y no solo Soros, en la que intervienen, son miles de millones inyectados en ONGs a lo largo del mundo que están cambiando las pautas de la sociedad civil. Hay una sociedad civil que está condicionada absolutamente por unos pagos de ONGs y que están adaptándose, digamos, a esas necesidades del privado. No hay que pensar que se está cambiando, que el woke es un tema hecho simplemente por poder o por capricho de los grandes filántropos estos famosos. Está hecho simplemente porque es lo que decías, de una ingeniería social que te prepara a la sociedad para todo lo demás. Y todo lo demás es un globalismo mal aplicado. Si es que al final no haría falta hacer ninguna ingeniería social si hubiéramos hecho bien la gobernanza, pero no lo hemos abordado. Hablabas de Europa. Estamos a las puertas de las legislativas francesas. Sí. Hay una parte de las élites, hay una parte del sistema que ahora mismo está no estresado. Lo siguiente, lo estamos viendo en la salida de capitales y de dinero de empresas francesas, lo estamos viendo en cómo están intentando refinanciarse como sea antes del domingo. Es decir, hay un temor exagerado o enorme alrededor de que Le Pen Bardella cambien el modelo en Europa y puedan decirle a quienes ayer pactaron, ¿no?, definitivamente, socialistas y populares europeos, decirles, oye, nos seguís dejando fuera y ya no vamos a estar más fuera. Queremos un cambio que sobre todo va en leyes de inmigración, que sobre todo va en un gasto público orientado de verdad hacia la población, en privatización, decía Bardella antes de ayer, de la televisión francesa, cuando se puede hacer, porque no tiene sentido un gasto de 3.000 millones cuando lo puede hacer lo privado. Es decir, Le Pen, Bardella le ponen en jaque al globalismo, ponen en jaque en Europa al modelo, porque van a poder frenar y vetar, junto con Meloni, cualquier iniciativa que los von der Leyen, Kallas, Costa puedan plantear, por mucho que sean presidente, sí, etcétera, etcétera. Por mucho que hayan intentado hacer los nombramientos rápidamente, como han hecho en estos días, se les viene encima una realidad, que es que ha habido un movimiento importante por una alternativa y que partidos Popular Europeo y Socialista piensan exactamente, prácticamente lo mismo, votan al 90% igual y tenemos un pensamiento único globalista. Ese pensamiento único globalista está en cuestión, está siendo cuestionado. Las elecciones francesas van a dar un enorme cambio, pero yo creo que yo no tengo demasiado temor que el poder empresarial y la economía en general haga el seguimiento. Es decir, que en un momento en el que vayan tomando más fuerza estas otras opciones, el poder empresarial se adaptará y las seguirá. Pero además en una transición que, bueno, que puede que tarde unos años, ¿no? 2 años o 3 años a lo mejor, pero que el poder empresarial se va a ir adaptando y el poder del dinero también se va a ir adaptando a lo que está ocurriendo. Y yo creo que es inevitable. El globalismo está dando signos de flaqueza total. Los famosos pactos verdes son un desastre, las baterías eléctricas, los coches eléctricos, miles de cosas están cayendo y se está viendo que parecía que era como una cosa construida, como todo en esto, ¿no? Como en Davos, que parece un ministerio de la planificación centralizada de la Unión Soviética, que dice tenemos que hacer digitalización y transición ecológica. ¿Y por qué? ¿Y por qué los países en desarrollo no producen nada? ¿O es que nos hemos organizado los mercados para que hagamos lo que nos viene bien a las grandes empresas que manejamos, ¿no? Es decir, hay una ignorancia absoluta de las fuerzas que hay y nos encontramos con el sur global también que llega, el sur global que dice, aquí, a mí no me han preparado nada para mí. Y vamos a tener la fuerza multipolar y el choque unipolar-multipolar. Y ahí estamos metidos, ¿no? Y una Europa que tiene que ser, además, en esa transición, muchísimo más independiente de los poderes norteamericanos y de Reino Unido que hemos tenido siempre. Desde su creación, Schuman y Monnet son auténticamente unos títeres. El libro de Philippe de Villiers, reciente, sobre Tiré del hilo de la mentira y salió toda, cuenta con papeles auténticos como en la propia creación de la Unión Europea es una auténtica marioneta de Estados Unidos. Yo no digo que no seamos aliados, pero Spain first, ¿no?
y Europa first. Pongámonos por delante de nuestros aliados y de nuestros enemigos. Make Europe great again, ¿no? Make Europe great again. Creo que estamos ahí. En este entorno, ¿es imposible hacer la transición sin los conflictos proxy que ahora mismo tenemos y que van cada vez más en aumento? Tenemos guerra en Ucrania abierta, tenemos Oriente Medio, una situación complicadísima que nos lleva ya desde hace décadas, aunque siempre ha estado en una situación de mucho movimiento. Y Filipinas, China, ayer decía Filipinas, oiga, ustedes no nos están mirando, pero si aquí está ya un conflicto, recoge a toda la región y aquí también hay armas nucleares. Sí. Con lo que es que prácticamente no queda nada. Nos vamos acercando a un entorno en el que una chispa más pone al mundo en dos bloques y en una situación que no queremos ver. Pero ¿estamos en un entorno de Guerra Fría? ¿Segunda Guerra Fría? ¿O estamos en un entorno de guerras proxy hasta que vuelva a reposicionarse tectónicamente todo ese mundo multipolar? Yo creo que va a haber una transición hasta que se reposicione el mundo multipolar y aceptemos desde el mundo unipolar que tenemos que ir en ese camino. Le va a venir bien a los negocios, le va a venir bien a la economía global, le va a venir bien a todo. El pataleo por querer mantener las antiguas estructuras no nos va a llevar más que al desastre. Seguir lo que me da la sensación que estamos en una situación de casi de normalidad guerrera o potencial guerrera internacional y que nos parece normal estar alimentando nuestras industrias de armamento continuamente en una cosa que va a ser crónica. Esto no ha pasado jamás. Antes se llegaba a un punto, había una guerra y se terminaba. Hoy estamos como en una especie de proceso en el que se puede vivir con guerras. Pero nos olvidamos de que son 20.000 muertos en Ucrania, ¿no? Cada mes y que esto son vidas humanas. Y que no está solamente el interés del negocio financiero militar. Entonces, bueno, sí es verdad que hay fuerzas geopolíticas, que hay fuerzas tectónicas que van a irse moviendo, todo eso está muy bien, pero se puede uno sentar a hacer la paz, ¿eh? Podemos volver a las formas antiguas de parar estas cosas, yo creo. ¿Cuál es el conflicto que ahora mismo, guerra de Ucrania, Oriente Medio, puede desequilibrar, puede hacer de cisne negro para el conjunto de la economía y del mundo? Hombre, asusta bastante lo de Líbano y Hezbollah y la continuidad de la guerra de Gaza, ¿no? Eso asusta bastante, lo de Taiwán, por supuesto. Y lo que más yo creo en este momento más peligroso para Europa es que sigamos empecinados en el tema de Ucrania y Rusia y no le busquemos una salida lo antes posible. Veo muy guerrera a la OTAN, veo muy empecinado en no moverse tampoco a Putin. Pero en esa situación, cualquiera de Naciones Unidas lo que diría es que vamos a sentarnos, ¿no? Pero no solamente en Suiza, vamos a sentarnos de verdad. A todas las guerras, a la de Vietnam, a todas se les ha buscado una mesa redonda. Creo que hay que buscarla ya, no podemos seguir perdiendo tiempo porque eso sí que es peligroso. O sea, lo que no hay que seguirles pinchando a Putin demasiado porque esto puede acabar muy mal, ¿no? Estamos ante una potencia mundial militar enorme. ¿Solo se puede arreglar a partir del 5 de noviembre? Van a cambiar muchas cosas, ¿eh? Tengo la certeza, van a cambiar muchas cosas, creo que va a llegar Trump y ahí pueden cambiar mucho. Pero incluso para Europa, ¿no? y darle otra vertiente a los temas, incluso en la mentalidad de del propio mundo económico, en dar un giro e irse tornando hacia lo que hablábamos, ¿no? De las nuevas ideas de la derecha. Creo que sí. Muchísimas gracias por toda esa fotografía y por acompañarnos esta mañana, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias.